Ok, pues bienvenidos. Buenas noches a esta sesión de meditación de el curso de las escuelas filosóficas, El juego del espejo, el espíritu. Hoy es domingo, que es 10 de noviembre, y vamos a ver un tema que al principio podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con la meditación? El y a veces hemos hablado de que cuando meditamos podemos tener problemas, 4 3 básicamente, que son uno, pues, que tengamos el o sea, karma negro, karma acumulado, ¿no? Y entonces eso nos impide, tenemos demasiados cadáveres en el closet. este Y entonces aquí hemos dicho que, pues, lo que procede a hacer es purificación, ¿no? Esta es la práctica que tenemos que hacer para limpiar todo ese karma negativo, pero a veces tenemos el obstáculos, ¿no? Muchos obstáculos, muchos problemas, dificultades. Entonces, aquí tenemos que tomar refugio. Pero, puede haber un tercer problema. Creo que no sé por qué se quitó la presentación. Okey, ahí va. Entonces, a veces tenemos un tercer problema, que es falta de mérito. Y entonces aquí tenemos que generar mérito, ¿no? El y, la forma más hay varias prácticas con las que se puede generar mérito. El el mérito está relacionada con déjenme poner acá mejor. El el mérito está muy relacionado con la intención que tengamos nosotros al hacer la práctica, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con nuestra intención. O sea, podemos hacer, acciones positivas, ¿sí? El Por ejemplo, vamos a pensar que le o sea, tenemos como una acción, pues, darle unas migajas de pan a un pajarito, ¿sí? Esta sería una acción de generosidad. Y, este, esta acción de generosidad, genera karma positivo, ¿sí? O sea, es buena, es una acción positiva, ¿no? El Pero no va a generar mérito, ¿sí? El Ahora, si esta misma acción nosotros la hacemos con la motivación de la bodichita, es decir, voy a darle estas voy a darle estas migajas de pan al pajarito con la intención de alcanzar la iluminación o el despertar.
un Buda, para luego poder ayudar a liberar a todos los seres, entonces esta acción genera mérito. Es la misma acción, ¿no? Aquí le di unas migajas al pajarito y acá, le di las mismas migajas, es la misma acción, ¿sí? O sea, aquí lo curioso es que es la misma acción, exactamente la misma, pero una no genera mérito y la otra sí genera mérito, ¿sí? Entonces, aquí mi mente samsárica se colapsaba y yo decía: "Pero, pues, sí es lo mismo", ¿sí? Sí, es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Es porque la motivación, la intención es lo que le da el color, lo que le da la energía a esa acción, ¿sí? Entonces, hoy día necesitamos generar mucho mérito, no solo nosotros, toda la humanidad, todo el mundo, necesitamos mucho mérito por lo que estamos viviendo. Y y quizás, no haya algo más poderoso para generar mérito que esto, que generar la mente de la bodichita, ¿sí? El O sea, la mayor forma de generar mérito es generar la mente de la bodichita, o la mente de la iluminación. Entonces, si generamos esta mente, eso va a ayudar a nuestra meditación, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿qué relación tiene el mérito con nuestra meditación? Nosotros queremos meditar, pero a veces avanzamos en nuestra práctica y a veces vemos, pues no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, o, o tengo flojera, o no sé cómo, o no tengo tiempo, o tengo que resolver una crisis, un problema, ta, ta, ta. Y a veces es por karma, a veces por obstáculos y a veces es por falta de mérito, ¿no? Entonces, quería que hoy el nos concentremos, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Sí? Y quizás el la mejor manera de generar la mente de la bodichita está explicado en una guía para el estilo de vida del Bodhisattva, del Acharya Shantideva, ¿no? Es, sobre todo el capítulo uno de este texto, es lo que nos enseña a generar, la mente de la bodichita, ¿sí? Y algunos maestros dicen que antes quizás de recibir unas enseñanzas de un gurú, conviene saber algo de él. Entonces, quería compartirles una biografía muy rápida, muy pequeña. Hay mucho que se podría decir de Shantideva, pero el convendría acá, hablar un poquito de quién es Shantideva, el y eso nos permite luego conectar más a fondo con sus enseñanzas. Entonces, déjenme compartirles
aquí algo de Shantideva, un poco, dejen poner acá, algo de biografía de Shantideva, ¿no? El Les puedo platicar, pero creo que el este texto es muy bonito y es breve. El Si quieren, les leo el texto y luego, si quieren, yo les platico algo más. Entonces, el déjenlo pongo, es que acá para que lo puedan ir siguiendo. El Okey, entonces, es una his aquí es muy breve. El la Déjenlo pongo y ya así ya me voy corrido. Aquí está. Entonces, vamos a hablar un poquito de Shantideva. Dice, Shantideva nació en 685, o sea, estamos hablando de hace más de casi un milenio y medio atrás. Dice, en una familia real del noroeste de la India, el rey, su padre, portaba el nombre de Kusalavarnam, armadura de la virtud. Su madre había sido reconocida como una emanación de la deidad tántrica Vajrayogini. Es voluntariamente que había escogido un renacimiento principesco y no bajo el imperio de las perturbaciones, klesha y los karmas. Se le llamó armadura de la paz, Shantivarnam. Desde su niñez, Shantivarnam se mostró verdaderamente apto para comprender la filosofía y las disciplinas espirituales. Es así como, a los 6 años, recibió de un yogi maestro cualificado iniciaciones y enseñanzas relacionadas con la deidad de meditación Manjushri, que es el Buda de la sabiduría. Mientras aliaba práctica y contemplación, durante un retiro, tuvo la visión directa de Manjushri y recibió de él las instrucciones que le permitieron obtener una buena comprensión de los sutras y los tantras. A la muerte del rey, los ministros y el pueblo rogaron con insistencia al príncipe tomar su sucesión. Shantivarnam, aunque desprovisto de apego hacia la realeza y las riquezas, aceptó con el fin de satisfacer a sus anhelos. Pero la noche que precedía a su sucesión al trono, Manrushi le apareció en sueños y le dijo: «Soy tu maestro, oh hijo espiritual, y tú mi discípulo. Ahora bien, este asiento mi trono es. ¿Cómo podrás pretender ocuparlo?». Shantivarnam comprendió entonces que debía dejar la vida familiar y real y recibir la ordenación monástica. Se despertó, decidió renunciar al trono y al alba escapó de palacio. Fue en la gran universidad monástica de Nalanda, término de su viaje, donde recibió la ordenación de manos de Arya Sayadeva, dios de la victoria, y fue entonces llamado Dios de la Paz por su renuncia a las distracciones y su aplicación en seguir las instrucciones de su maestro espiritual. Profundizó rápidamente sus conocimientos de los sutras y los tantras, pero como practicaba intensamente y secretamente durante su sueño,
Daba la impresión de no darse a 3 actividades diarias: dormir, comer y defecar. Así pues, se le apodaba 3 realizaciones, Busuku. A ojo de los monjes, no era sino una irresponsable persona, sin poder de clarividencia, no conformándose siquiera a los 3 compromisos de los monjes completamente ordenados, bhikshus: escucha y contemplación, concentración y trabajos comunitarios. Decidieron, pues, expulsarlo del monasterio. Con esta intención, arreglaron un nuevo reglamento que estipulaba que cada monje debía hacer una exposición ante la congregación. Pensaban que así Shantideva, avergonzado por su incompetencia, dejaría por sí mismo el monasterio. Después de haber opuesto varias negativas a sus peticiones, Shantideva acabó por aceptar el desafío, aunque que para la ocasión los monjes hubieran erigido el día asignado un trono particularmente elevado. Shantideva no tuvo más que tocarlo para encontrarse instalado en él, para maravilla de la asamblea monástica. Propuso entonces una elección: hacer una exposición inédita o retomar un tema ya comentado. Tras haber optado los monjes por la primera propuesta, expuso una enseñanza que, tras su transcripción, recibió el título de Bodhisattvacharyavatara o Bodhikaryavattara, literalmente entrada en las prácticas del Bodhisattva. La total exposición debía comprender 9 capítulos. Shantideva trató 8, al abordar el noveno, cuyo tema era la sabiduría que aprende el verdadero modo de existir de los fenómenos. Llegó a pronunciar el primer verso de la estrofa siguientes: cuando ni la base ni su ausencia de verdad de existencia moran ante el espíritu, puesto que no existe otra alternativa, el espíritu, al ser sin objeto, será totalmente pacificado. En ese momento se elevó por los aires y subió tan alto que solo los monjes que estaban dotados de especial poder de la escucha y una potente capacidad de memoria pudieron recibir el final de la enseñanza. Dejó el monasterio para instalarse en el interior de una estupa en el sur de la India. Poco tiempo después, una diferencia estalló en el seno de los eruditos. Unos afirmaban que el Bodhisattvacharyavatara no comprendía más que 8 capítulos, otros sostenían que tenía 9. Además, según algunos, Shantideva habría compuesto igualmente el compendio del adiestramiento, Shikshasamukaya, y el compendio de los sutras, Sutrasamukaya. Pero subsistía duda en cuanto a la existencia de estos textos y su contenido permanecía desconocido. Entonces 2 monjes partieron para invitar a Shantideva a volver. Este declinó la invitación, pero disipó las dudas en cuanto al número de los capítulos del Bodhisattvacharyavatara e invitó a los monjes a tomar conocimiento de los compendios, legibles en las vigas de su estupa. Manifestó además numerosos poderes milagrosos. Gracias a las instrucciones recibidas de Manrushi, Shantideva realizó el espíritu de despertar a través de 2 prácticas: de ver a los demás como sus iguales y la intervención de uno con el otro. El Bodhisattvacharyavatara sigue siendo considerado como el mejor acopio de instrucciones para acceder al estado de Bodhisattva. Muy afamado tanto en la India como en el Tíbet, es la fuente de numerosos comentarios, uno de los mejores de los cuales es el de Gyaltsab G, muy cercano discípulo del Lama Tsongkhapa. Dakpa Gyaltsen redactó uno, igualmente similar en cuanto al sentido, pero diferente en presentación, más condensado y contiene partes de la vía graduada hacia el despertar, Lamrim.
El primer capítulo nos alienta exponiendo sus beneficios a desarrollar el espíritu del despertar. A este efecto debemos purificar las negatividades que lo obstaculizan y acumular energías positivas. Estas dos prácticas serán el objeto de los dos siguientes capítulos. Después de haber desarrollado el espíritu del despertar, es necesario adentrarse en la vía del bodhisattva. Hay que desarrollar la atención, tema abordado en el cuarto capítulo. El quinto capítulo revela cómo adiestrarse en la ética, manteniendo la atención y la vigilancia mentales. Del sexto al noveno capítulo se trata la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración y luego la sabiduría. El décimo capítulo trata en conjunto con la dedicatoria, del adiestrar al espíritu a la generosidad por el don de su propio cuerpo, sus bienes y sus méritos de los tres tiempos. Ok, entonces esto es lo que viene en este texto y el, no quise comentarlo leyéndolo para tenerlo todo corrido, pero les cuento ahora desde mi perspectiva, ¿no? Entonces dice que Shantideva nace en el año 685 de nuestra era, es hijo de un rey y a la muerte del rey, pues siendo su hijo mayor, pues él, eh, quieren que él se quede como el nuevo rey y él acepta, aunque no tenía mucho apego a la vida, principesca, ni a las riquezas reales. Pero en la noche tiene un sueño donde se le aparece Manrushri, el Buda de la sabiduría, con el cual ya había tenido él algunos encuentros desde que era niño. Y Manrushri le reclama, le dice: "Yo soy tu maestro, soy tu gurú, ¿no? Y tú eres mi discípulo, y ese trono, al que te quieres sentar es mío. ¿Cómo pretendes tú ocuparlo?", ¿no? Entonces, esto provocó un insight en Shantideva, o sea, que dijo: "Ah, caray, es cierto, ¿cómo puedo sentar en el trono de mi gurú?". Y entonces dijo: "No, tengo que renunciar a ser rey", y se fue como monje al monasterio de Nalanda, que es la universidad más, quizás la primera universidad que existió en este mundo, pensando en una universidad, universal, o sea, que recibía alumnos de muchas partes del mundo que iban ahí. El Entonces va a Nalanda, pero él, este, recibe la ordenación, pero no hacía las 3 tareas que se le piden a un monje que haga, que es escuchar las enseñanzas y contemplarlas, y luego meditar o hacer concentración en ellas, son estos, y aparte hacer trabajo comunitario, que es lo que se llama como karma yoga, ayudar a preparar los alimentos, o limpiar el altar, o cultivar los alimentos, o hacer el aseo, barrer, cosas así, ¿no? Él se la pasaba en su cuarto estudiando y meditando, y entonces los demás monjes decían: Este Shantideva nada más hace 3 cosas, que es dormir, comer y defecar". Era el 3 realizaciones, le decían así en tono de crítica, Bushuku, ¿no? Bushuku le decían. Entonces, el pues, lo consideraban como una persona irresponsable, que no cumplía las labores de un monje, y entonces
pues, dijeron: "Tenemos que hacer algo para". No lo querían expulsar, pero querían que se sintiera incómodo para que él mismo se fuera. Y entonces cambiaron las reglas y dijeron: "Pues cada monje va a tener que subir al trono y dar una enseñanza", ¿no? Y entonces el Shantideva, pues, no quería entrar a ese juego, pero, pues, no le dejaron otra. Y entonces él, ya el día que le tocaba, pues, le pusieron el trono muy elevado para que, pues, ya desde ahí tuviera problema de subirse ahí. A veces le llama el trono del león, el trono de las enseñanzas, donde se sienta un gurú, que es como el decir el trono de un Buda. Lo pone muy elevado, pero él dicen que nada más lo tocó y ¡fum!, se instaló. Entonces ya se quedaron sorprendidos. Y Shantideva les dijo: "Oigan, a ver, les les propongo 2 opciones. ¿Quieren que explique una enseñanza que ya todos conocemos o quieren que dé una enseñanza nueva?". Entonces los monjes dijeron: "No, pues mejor una enseñanza nueva, pues este cuate no sabe nada y entonces se va a quemar, se va a quedar en ridículo". Y, entonces se fueron por esa opción. Y Shantideva empieza a dar este texto que hablábamos acá, la guía para el estilo de vida del Bodhisattva, que tiene, que aquí en el texto dicen que tiene 9 capítulos, porque no cuentan a la dedicatoria al final como capítulo, este, pero no, si nosotros contamos, la dedicatoria, entonces, pues, tiene tiene 10 capítulos. Como ellos la dedicatoria no la cuentan como capítulo, aquí se los puse, ¿no? Entonces, por eso hablan de 9. Pero cuando él llega a aquí, este texto, déjenme decir, el capítulo que vamos a ver acá es el de, los beneficios de la mente de la iluminación, es algo de lo que puede generar inconmensurable mérito, ¿sí? Entender esto y meditar en ello. Y es uno de los más pequeños, si ven el segundo más pequeño, porque solamente tiene 36 frases. El más pequeño es el tercero, ¿no? Sobre el compromiso, que tiene 34. O sea, es cortito el capítulo, ¿sí? Luego, el capítulo sobre la paciencia, se dice que no hay nada escrito en este mundo mejor sobre la paciencia que este capítulo, que es el sexto, el sexto capítulo de la paciencia. Ese cuando te lo lees o te lo explica más bien un gurú, pues yo sentía cuando Geshe Sherab nos enseñó en Centro Loselin, era como que te dan una cachetada en la mejilla y luego otra cachetada en la otra, es como, guau, creo que no había entendido nada de qué es la paciencia. Es impactante, es muy bonito. Y luego tiene el octavo capítulo, que es sobre la meditación. Básicamente, estos capítulos habla sobre las 6 paramitas, ¿no? Que son la generosidad, estas 6 paramitas son la generosidad,
¿no? La paciencia, la ética, el esfuerzo y la meditación. Estas 5 sirven para generar precisamente generar mérito, que es, se dice que se requieren 2 acumulaciones para lograr la iluminación, que estas son estas 2 acumulaciones, es de mérito y de sabiduría. Entonces, la sexta paramita es la paramita de la sabiduría. Entonces, nada más tenemos una paramita de este lado y 5 del otro lado, ¿no? Entonces, él, si van a ver los capítulos, pues está dedicándole a esas paramitas, un capítulo a cada paramita, ¿no? Aunque ahí tienen otros nombres. Y luego, estas son, ¿no? Las primeras que van acumulados del mérito, y luego el capítulo más importante es el de la sabiduría. Pero cuando él llega a este capítulo y empieza a leer un verso o a decir un verso de este capítulo, se eleva por los aires, es decir, como que desaparece para la mayoría del público que no tenía realización, y solamente los alumnos que tenían más realización es que lo pueden seguir y pueden escuchar este capítulo, el capítulo 9. Entonces, por eso se armó la discusión de que muchos discípulos solo oyeron 8 capítulos y otros oyeron, pues, los 10 o los 9 más la dedicatoria. Y Shantideva, terminando de decir ese discurso, pues ya no regresó a Nalanda, sino se fue a vivir al sur de la India. Y entonces se armó este debate, si el Bodhisattva tenía 8 o 9 capítulos, sin contar la dedicatoria, ¿no? ¿Sí? Y si había escrito algo más, porque había rumores de que había otros 2 textos que él había escrito, pero nadie los tenía. Entonces mandaron una misión de monjes para irlo a buscar y pedirle que regresara y que aclarara estas dudas. Entonces él les dijo: "No, no, no voy a regresar, pero, pues, son 9 capítulos más la dedicatoria, y los otros 2 textos los escribí en las vigas acá de mi cuarto, entonces pueden transcribirlo y tener los textos", ¿no? Por eso se tienen estos 3 textos de Shantideva. Entonces, esta es más o menos la historia, ¿no? En breve. Shantideva, pues, era un bodhisattva, como se le representa aquí en esta imagen, y aquí se le representa precisamente volando, ¿no? Por los aires, cuando se eleva, ¿no? Y me imagino que lo que están queriendo representar atrás es el monasterio de Nalanda, ¿no? Y aquí cuando se eleva del trono, y aquí me imagino que en las manos tendrá el Bodhicharyavatara, ¿no? Este texto. Entonces, pero de estos textos, el texto que puede ayudarnos a generar muchísimo mérito y en el que podemos meditar y que puede ayudarnos a nuestra meditación es el capítulo 1, los beneficios de la mente de la iluminación, ¿no? Entonces, quería que el hacer una versión gráfica de este capítulo y que lo vayamos comentando verso por verso, ¿sí? Porque nada más escucharlo ya siembra una semilla en nuestra mente que nos puede ayudar en nuestra vida, que nos puede ayudar en nuestra meditación y que nos puede ayudar en las próximas vidas, ¿sí? El
yo recibí la transmisión de este texto de un maestro, luego otro día les platico de esto. El entonces, pero quiero que lo veamos primero tal cual, como se pronunció este capítulo uno, ¿no? De una guía para el estilo de vida del Bodhisattva, del Acharya Shantideva. Entonces, lo voy a leer primero para que lo veamos. Son 36 versos. Si ven, no es muy largo, pero luego tenemos que ir verso por verso, ¿sí? Y irlo viendo de una manera gráfica, porque dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Y a mí, yo cuando esto, la primera una vez lo leí, no entendí nada. Luego, la segunda vez que lo leí dije: "Guau, o sea, esto es importantísimo". O sea, si la gente supiéramos lo importante que es esto, no hay nada más en todo este universo con el que puedas generar el más mérito que esto, ¿sí? Entonces, lo voy a leer para que lo tengamos, lo recibamos aquí primero, todo completito, ¿no? Y luego vamos a ir paso a paso. Entonces dice, primer capítulo, los beneficios de la mente de la iluminación. Homenaje a todos los budas y bodhisattvas. Uno, postrándome reverentemente ante los sugatas, que están dotados del Dharmakaya, así como ante sus nobles hijos y todos los que merecen veneración, presentaré concisamente y de acuerdo con las escrituras una guía para la disciplina de los hijos de los sugatas. Ahorita no voy a explicar, porque a lo mejor aquí no conocemos qué son los sugatas o qué es el Dharmakaya. No se preocupen, luego lo vamos a ir párrafo por párrafo, aclarando todos estos conceptos para que no quede ninguna duda de ellos. Dos, no hay nada aquí que no haya sido explicado antes y carezco de habilidad en el arte de la retórica. Por lo tanto, sin intención de beneficiar a los demás, lo escribo solo para familiarizar con ello mi mente. 3, porque gracias a la familiarización con lo positivo, la fuerza de mi fe puede aumentar durante un tiempo debido a estas palabras, y si son leídas por otros iguales a mí en fortuna, también puede resultarles significativo. 4, he adquirido la libertad y las condiciones perfectas tan difíciles de encontrar y que hacen que esta vida humana tenga significado. Si no los aprovecho ahora, ¿cuándo volveré a tener una oportunidad como esta? 5. Así como un relámpago en una noche oscura y llena de nubes lo ilumina todo por un instante, también por el poder de Buda aparece en el mundo un breve y raro pensamiento positivo. 6. Por eso, la virtud es siempre débil y el poder de lo negativo extremadamente intenso. ¿Qué otra fuerza podrá superar lo que no sea la mente del completo despertar? 7. Todos los budas que la han contemplado durante muchos eones la consideran beneficiosa, porque gracias a ella, la ilimitada muchedumbre de seres obtendrá rápidamente el supremo estado de gozo. 8. Los que desean destruir los muchos sufrimientos de su existencia condicionada, los que desean eliminar las adversidades de los seres y los que desean experimentar una gran felicidad, no deben abandonar nunca la mente del despertar. 9. En el momento en que surja la mente del despertar en los débiles y encadenados en la prisión de la existencia cíclica, serán llamados hijos de los Sugatas, y los hombres y dioses del mundo les venerarán. 10. Es como el elixir supremo que todo lo convierte en oro, porque transforma el cuerpo impuro que hemos tomado en la joya inestimable de la forma de un Buda. Por lo tanto, mantén firmemente esta mente del despertar. 11. Los guías únicos del mundo, cuya mente es ilimitada, han examinado bien su gran valor. Tú que deseas liberarte de los estados de existencia mundana,
Mantén firmemente esta preciosa mente del despertar. 12. Todas las demás virtudes son como el platanero, que después de dar su fruto se marchita, pero el árbol perenne de la mente del despertar fructifica sin cesar y así florece sin fin. 13. Igual que confío en una persona poderosa cuando siento un gran temor, al confiar en esta mente del despertar, me liberaré rápidamente, incluso aunque haya cometido maldades horrendas. Entonces, ¿por qué los ignorantes no confían en ella? 14. Como el fuego al final de un eón consume en un instante todos los grandes males, el gran maestro Maitreya enseñó sus incalculables beneficios a su discípulo Sudana. 15. En resumen, se debe entender que la mente del despertar es de dos tipos: la mente que aspira al despertar y la que emprende el camino. 16. Igual que se entiende la diferencia entre el que quiere viajar y el viajero, también los sabios entienden la distinción entre estos dos. 17. Aunque la mente que aspira al despertar produce grandes frutos en la existencia cíclica, no produce un flujo interrumpido de méritos como lo hace la mente que la pone en práctica. 18. Y el que haya adoptado esta mente con la actitud inquebrantable de liberar a los infinitos seres. 19. Desde ese momento, incluso aunque esté dormido o distraído, acumulará perpetuamente una fuerza de méritos tan grande como el cielo. 20. Esto fue explicado de un modo lógico por el mismo Tathagata en el sutta solicitado por Subha'u para los que se inclinan hacia el vehículo inferior. 21. Si incluso el pensamiento de aliviar de un dolor de cabeza a las criaturas vivas es una intención beneficiosa, dotada de infinita bondad. 22. ¿Qué necesidad hay de mencionar el deseo de eliminar su inconcebible sufrimiento, con el deseo de que cada uno de ellos logre cualidades ilimitadas? 23. ¿Quién tiene incluso una madre o un padre con tal altruismo? ¿Lo tendrían los dioses, sabios o brahmas? 24. Si esos seres no han tenido nunca ese deseo para su propio beneficio, ni siquiera en sueños, ¿cómo podrían tenerlo para los demás? 25. Esta intención de beneficiar a todos los seres, que no surgen otros ni para su propio beneficio, es una joya extraordinaria de la mente y su nacimiento es una maravilla sin precedentes. 26. ¿Cómo puedo medir el mérito de esta joya de la mente? La panacea que alivia el dolor del mundo y es la fuente de toda su alegría. 27. Si solo una intención benévola supera a venerar a los Budas, entonces, ¿para qué mencionar el esforzarse para hacer que todos los seres sin excepción sean felices? 28. Aunque desean liberarse del sufrimiento, corren hacia él. Aunque desean tener felicidad, la destruyen como a un enemigo debido a su ignorancia. 29. A los que no tienen felicidad y están cargados de sufrimientos, les satisface con todas las alegrías, aleja todo el sufrimiento. 30. Y elimina la confusión. ¿Dónde hay una virtud comparable? ¿Dónde hay un amigo así? ¿Dónde hay un mérito similar? 31. Si cualquiera que desee compensar una acción bondadosa merece alabanza, ¿qué podríamos decir del Bodhisattva que hace el bien sin que se lo pidan? 32. El mundo honra como virtuoso a quien con desdén da alguna vez a unos pocos algo de comida sencilla que satisface solo durante medio día. 33. ¿Qué tendríamos que decir entonces del que concede eternamente el gozo inigualable de los jugatas a un número ilimitado de seres, cumpliendo así todas sus esperanzas? 34. Buda ha dicho que cualquiera que tenga un pensamiento maligno hacia un benefactor, como ese bodhisattva, permanecerá en el infierno durante tantos eones como pensamientos malignos haya tenido. 35. Pero si surgiera hacia él una actitud virtuosa, sus frutos se multiplicarán mucho más que eso. Cuando los bodhisattvas padecen sufrimientos, no generan negatividad, sino que sus virtudes aumentan de un modo natural. 36.
Me postro ante el cuerpo de quien ha generado la preciosa mente sagrada. Me refugio en esa fuente de gozo que trae la felicidad, incluso a los que le dañan. Okey, entonces, el es bueno, este texto tiene algunas frases que son muy famosas y que merecen quizás luego comentarlas ampliamente. El y quería que viéramos algunas de ellas y luego meditar en ellas. Entonces, empieza el texto diciendo: "Homenaje a todos los budas y bodhisattvas", ¿no? El a veces, se reconoce nada más al Buda Shakyamuni, que fue el que obtuvo la iluminación, el despertar en este mundo hace 3000 años, según la tradición de Kalachakra, o hace 2500 años, según otras tradiciones. El y también se habla de otros budas, como en este caso se habla del Buda Manjushri, del Buda de la sabiduría, ¿no? Y también se hace un homenaje a los bodhisattvas, que los bodhisattvas se conocen como los hijos de los budas. A los budas también se les llama sugatas, ¿sí? A veces sugata es como aquel que ha ido o aquel que ha alcanzado, ¿no? El despertar, la iluminación, a veces le llaman la talidad, ¿no? Eh, y a los bodhisattvas se les dice hijos de los budas o hijos de los sugatas. Los 8 bodhisattvas más famosos que dicen que estaban siempre alrededor del Buda era el juvenil Manjushri, el Buda de la sabiduría, que se le representa generalmente siempre con una espada, con la que corta es la espada de la sabiduría con la que corta la ignorancia. El glorioso Vajrapani, que es el Buda del poder. El Dicen que los maras le tienen pavor, sobre todo en el bardo, cuando uno está en la transición del proceso de morir. Avalokitesvara o Chenrezig, el Buda de la compasión. El protector Maitreya, que se dice es el próximo Buda que va a venir a este mundo. El Se dice que este eón va a tener mil Budas y el Buda, Shakyamuni es el cuarto que vino, ¿no? Entonces, el luego Ksitigarbha, que se reconoce por su compasión de bajar a los infiernos, ayudar a los seres que ahí están, a los narakas, para ayudarlos a liberarlos de ahí. Este, Nivaranabiscambi, que se asocia con la luna, Akashagarba, que también se asocia con una espada, y el más noble de Samantabhadra, que a veces se le conoce como el Buda primordial, que está asociado a la sabiduría y que su plegaria, la plegaria de Samantabhadra, es la que se usa cuando hay terremotos, ¿no? Y se dice que si en ese momento un yogi de gran poder se visualiza como Samantabhadra y Samantabhadri, su consorte, y recita esa plegaria en voz alta para que todos los seres que están alrededor lo oigan, todos esos seres alcanzarán la iluminación. Entonces, estos bodhisattvas son supremos en otorgar la auspiciosidad y el éxito. Y bueno, aquí este texto lo que nos está diciendo es cómo podemos convertirnos en un bodhisattva, ¿no? Igual como Shantideva, igual como
estos 8 bodhisattvas, ¿no? El entonces, el primer párrafo, la primera frase dice: "Postrándome reverentemente ante los Sugatas, que están dotados del Dharmakaya, así como ante sus nobles hijos, y todos los que merecen veneración, presentaré concisamente y de acuerdo con las Escrituras, una guía para la disciplina de los hijos de los Sugatas". Entonces, se dice que un Buda tiene los 4 los 3 cuerpos de un Buda. Bueno, a veces se habla de un cuarto cuerpo, que es la suma de los 3, ¿sí? Pero, lo más común es que se hable de los 3 cuerpos de un Buda, que es el Nirmanakaya, que este es el cuerpo de emanación es para que, nosotros podamos ver al Buda. Entonces, asume un cuerpo como el nuestro, ¿sí? Que podamos ver o tocar, ¿no? O sea, es el luego viene el cuerpo de gozo, que es el Sambhogakaya, pero, ya los seres ordinarios ya no podemos ver, acá, sí podemos ver al Buda, como cuando el Buda estuvo aquí en este mundo, todos los seres podíamos verlo, y no solamente los humanos, sino también los animales. Pero cuando el Buda asume su cuerpo de Sambhogakaya, solamente lo pueden ver los bodhisattvas, que son los nobles hijos, decíamos, de los Sugatas o de los Budas. Y aquí, en este párrafo, Shantideva está haciendo una postración ante los Sugatas, ante los Budas y ante los Bodhisattvas y todos los que merecen veneración. Entonces, solamente los Bodhisattvas pueden ver al Buda en su manifestación de gozo o de Sambhogakaya, ¿sí? El, y para eso hace la guía para la disciplina de los hijos de los Sugatas. O sea, cuando un ser ordinario quiere decir: "Ah, yo también quiero convertirme en bodhisattva, quiero seguir el modo de vida de un bodhisattva", entonces es esta guía. Se dice que el propio Dalai Lama dice él, que él aprendió la compasión en este texto, ¿no? El, y el Dharmakaya es el cuerpo de la verdad, ¿sí? El, de un Buda, ¿no? Es que esto pues solamente lo pueden ver pues ya seres que han alcanzado el despertar, la iluminación, ¿no? Es Kaya significa cuerpo, ¿no? Y en este caso es el cuerpo del Dharma. El Dharma como las enseñanzas espirituales supremas, ¿no? Entonces, él empieza, ¿no? Primero haciendo un homenaje a los Budas y Bodhisattvas, y en el primer párrafo se postra ante ellos y explica qué es lo que va a hacer. Y luego, en el segundo párrafo, él dice: "No hay nada aquí que no haya sido explicado antes". Entonces, este es un gesto de humildad de Shantideva, quizás ante estos monjes que lo acosaban, que lo tachaban de irresponsable, que querían correrlo o que él mismo se fuera del monasterio de Nalanda. Entonces él les dice: "Okey, no voy a decir nada que no se conozca y carezco de la habilidad en el arte de la retórica". Dice: "No estoy tratando de beneficiar a nadie, lo escribo solo para familiarizar con ello mi mente", ¿no? Este este texto ha beneficiado a miles de practicantes espirituales, este, y nos sigue beneficiando, pero él
tiene este gesto, ¿no? De profunda humildad. Y en el tercer párrafo dice: "Porque gracias a la familiarización con lo positivo, la fuerza de mi fe puede aumentar durante un tiempo debido a estas palabras, y si son leídas por otros, iguales a mí en fortuna, también puede resultarles significativo". Entonces, aquí se dice que todo el camino espiritual, todo consiste nada más en 2 cosas, muy sencillo, es deshacernos de lo negativo, y lo negativo que está en nuestra mente, y familiarizarnos con lo positivo, ¿sí? Que en eso co que eso es lo que es un Buda. Un Buda ya quitó todo lo malo y ya adquirió todo lo bueno. Es otra manera de decir que es un Buda, es así. Entonces, cuando decimos nosotros la oración de Kyabsen, ¿sí? Cuando decimos Sanje, Sanje significa, Buda, ¿no? El despierto, o sea, Buda, el despierto o el que alcanzó el despertar o el que alcanzó la iluminación. A algunos no les gusta el concepto de iluminación, piensan que es como que se ilumina un foco. El Buda decía, soy un ser despierto, él usaba más esto. O aquí en el texto hablan de un Sugata. Hay otras expresiones, el Tathagata, ¿no? El Buda él se refiere a sí mismo como el Tathagata, ¿no? El que ha ido, ¿no? El, y en tibetano se dice Sanje, Sanje, pero cuando nosotros estamos diciendo Sang es que nos quitamos todo lo negativo y Ye adquirimos todo lo positivo. El, Perdón, al revés, por eso aquí puse las flechitas. Este, San es que obtienes todo lo positivo y Ye que te quitas todo lo negativo. Y Chanchub es la iluminación, este, o el despertar, ¿sí? El que es lo que alcanza un Buda, es lo que logra un Buda. Entonces es como sinónimo. Cuando decimos Chanchub, es el, el Buda es un despierto, es un iluminado. Entonces, igual cuando decimos Chang, estamos adquiriendo todo lo positivo y Chu nos estamos quitando todo lo negativo. Entonces, cuando recitamos Kyabsen, esta oración que quizás es la más importante en el budismo, que es generamos refugio y bodhicitta, aquí estamos generando esta mente que hablaba el primer capítulo. Acá el primer capítulo decía los beneficios de la mente de la iluminación. A eso se refiere Kyabsen, el que es generar la mente de la bodhicitta. Entonces, las 2 primeras líneas es la toma de refugio, que decíamos, para nuestra meditación podemos tener obstáculos. Entonces, esto los eliminamos tomando refugio. Entonces, las 2 primeras líneas nos ayudan a eliminar los obstáculos que tengamos en la vida. Y las líneas 3 y la 4, las 2 últimas líneas, nos ayudan a generar la mente de la bodhicitta, y esta bodhicitta, o la mente del despertar, o la mente de la iluminación, o el espíritu de la iluminación, es lo que nos ayuda a generar más mérito, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente si repitiéramos esta Kyabsen con una mente, con 3 cosas, ¿no? Que decimos, porque a veces podemos repetir esto y decimos, pues no, yo lo repito y no pasa nada. Pero se necesitan 3 cosas para que eso funcione. Es tener fe, o devoción, o confianza,
¿no? En que eso va a pasar, porque aquí, como decía un gran maestro contemporáneo, Lope, o sea, aquí a veces nos autoderrotamos, ¿no? Porque nos falta fe, nos falta confianza, no lo creemos, o sea, decimos, ¿cómo por recitar eso va a cambiar algo, no? O sea, entonces somos escépticos, ¿no? Somos escépticos. Es como cuando jugamos un partido de tenis con otra persona y ya psicológicamente estamos derrotados. Cuando digo, no, creo que este cuate me va a ganar, ¿sí? Y ya, pues ya lo decretaste, si tu mente ya lo cree y entonces, pues se dan las expectativas autocumplidas, ¿sí? O sea, tú ya te derrotaste de entrada, ¿no? Entonces, tener fe es el primer requisito que necesitamos y, y lo vamos a ver más adelante. Hoy no nos va a dar tiempo ya, pero es importantísimo entender qué es la fe desde la perspectiva del budismo, y cómo podemos generar esta fe. Luego viene la segunda cosa, necesitamos hacerlo con concentración. Acá podemos hacerlo tanto en estado mental 2 con atención unipuntual, que es shamatha, y tiene ya un mérito, o mejor aún, si lo hacemos en estado mental 3, que es el, decíamos, open awareness en inglés, o conciencia abierta en español, ¿sí? O que puede llegar hasta la naturaleza de la mente, si ya tienes el pointing out de un guru, el señalamiento de la mente, ¿no? Entonces, es claro, si lo haces en estado mental 2 tiene mucho más mérito que si lo hacemos en estado mental 1 con una mente toda distraída, dispersa, una mente que lo está diciendo nada más como loro, ¿no? O sea, repitiendo palabras sin saber ni siquiera su significado y no conectando con ellas. Ya en estado mental 2 por lo menos tienes atención en lo que estás haciendo, y ya eso ya genera más mérito. Pero si lo hacemos en estado mental 3 pues tiene mucho más mérito. Y 3 se requiere la motivación o la intención. Y claro, si esto se hace con la intención de la bodichita, pues genera, o de la mente del despertar, ¿no? Para beneficiar a todos los seres, que en el texto le va a llamar el espíritu de la iluminación, tiene varios nombres, ¿no? Esto genera infinito mérito, ¿no? Entonces, el, por eso a veces cuando decimos, yo por ejemplo que vengo de ser muy escéptico, decimos, no, pues, ¿cómo decir esta oración me va a cambiar, ¿no? Porque pues no le ponía estas tres cosas, ¿no? Y estas tres cosas no las venden en los supers, no las venden en las tiendas. Entonces estos son los tres requisitos para que eso tenga poder, tenga fuerza, ¿no? Y eso es algo que solamente vamos desarrollando nosotros en el camino. Este, yo cuando entré tenía cero fe, cero devoción, no entendía la fe, no entendía la confianza. Vamos a ver la próxima sesión, quizás lo que no he encontrado
Yo estos 20 años que llevo en el budismo, algo que explique mejor la fe que el texto de Edward Conze en sobre las 5 facultades espirituales. Entonces, vamos a ver, y lo vamos a ver de una manera gráfica para que entendamos qué es la fe, cómo la entiende la fe, el budismo y cómo puedo yo generar fe. La concentración, pues, es lo que hacemos en estas sesiones. Y decía al principio, bueno, ¿por qué no estamos meditando? ¿Por qué? Ah, bueno, pues es que queremos generar mérito para que nuestra meditación sea más poderosa, y en la medida que nuestra meditación sea más poderosa, eso va a hacer que nosotros podamos generar más mérito. Entonces entramos como en un círculo virtuoso, ¿no? O sea, tengo una mente más potente, con esa mente genero más refugio y bodhicitta y eso me ayuda a generar más mérito, entonces entramos en ese círculo virtuoso, en vez de estar en el círculo vicioso o el círculo negativo de, pues, es que tengo problemas, tengo dificultades, no sé cómo meditar y todo me va mal, no tengo mérito y entonces nada me funciona en esta vida, en este mundo. Y entonces pues cada vez todo se pone peor, 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 ¿no? Y en cambio, en el otro lado, en el círculo virtuoso, cada vez todo se pone mejor, ¿no? Entonces, claro, el vamos a recitar Kyabsen. Entonces, generalmente lo recitamos 2 veces en tibetano y una vez en español. En español para saber qué estamos diciendo, con qué estamos conectando, y en tibetano para conectar con el linaje, ¿sí? Lo vamos a ver también después, ¿qué entendemos por este linaje? Que es, conecto con un gurú, y luego el maestro de ese gurú, y el maestro del maestro de ese gurú, así hasta llegar hasta con un Buda. El Entonces, estamos conectando aquí con una cantidad impresionante de seres que así lo han pronunciado, y esto les ayudó a ellos. Entonces, es como colgarnos de un hilito del que ellos mismos también estaban agarrados. Entonces, vamos a pronunciarlo, ¿no? Dice, y bueno, quizás lo voy a poner primero así, que es para que sepamos cómo es la cadencia, cómo es que se juntan 2 sílabas, excepto la última que va sola, una sola sílaba. Entonces, dice Sanje Chodan Sokji Choknamla, Hanchu Bardu Dagni Kyapsuchi, Dagji Chinsokji Pe Sonamji, Drola Penchir Sanje Druparsho. Ok, y ahora vamos a hacer la segunda. Aquí Sanje Chodan Sokji Chognamla, Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi, Dagji Chinsok Jipe Sonamji, Drola Penchir Sanje Druparsho. Y aquí decíamos, cuando repetimos Sanje, estoy eliminando todo lo negativo y estoy adquiriendo todo lo positivo. Entonces, mientras la mente de la atención, Drampa, está en concentrado en la recitación de las sílabas, Sheshin, la mente de alerta, está viendo, okey, ahorita estoy tomando refugio en las 2 primeras sílabas, y como un Buda me estoy quitando lo negativo y estoy adquiriendo lo positivo, igual cuando recito Shanchu. Por eso esos significados se pierden en la traducción en español, por eso es que lo hacemos en tibetano, ¿sí? Y cuando estoy recitando la tercera y la cuarta línea, estoy generando la bodhicitta, la mente del despertar, la mente
de un bodhisattva, la mente del espíritu, de la iluminación. Entonces, lo voy a recitar una vez más en tibetano, con esto, ¿no? Porque estamos meditando cuando estamos recitando este párrafo, que absen, ¿no? Como se dice en tibetano, refugio y bodhicitta en español. Junta los dos, ¿no? Que es, sem es mente, ¿no? Y, y Kiaps es esta mente que toma el refugio y la mente de un bodhisattva, ¿no? Entonces, vamos a hacerla otra vez. Sanje Chodan Sokji Chognambla. Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi. Dagji Chinsokji Pesonamji. Drola Penchir Sanje Druparsho. En el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, me refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me conduzcan a la budeidad para el beneficio de todos los seres. Entonces, nosotros, ¿en qué meditamos aquí? Shantideva dice que a través de la fuerza de mi fe pueda aumentar, ¿no? Con esto. ¿Y, y, y en qué quiere que aumente la fe? Dice, uno en mí, que yo puedo lograr este, pasar de ser un ser ordinario a un ser noble, a un ser con realización espiritual y que aumente mi fe en el Buda, en el Dharma y la Sangha. El Buda como, no como un dios, no como un ser extraterrestre o alguien distinto a mí, sino un ser que él lo logró. El Dharma como la medicina que nos ayuda, el Buda como un doctor que nos ministra esa medicina, y la Sangha, que son los compañeros espirituales más avanzados que nosotros en el camino, que lo están logrando, que lo están intentando, o que nos apoyan, ¿no? Cuando nosotros nos caemos o cuando perdemos fe o perdemos este, motivación, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos aquí, vamos a dedicarle luego todo un capítulo sobre la fe que se necesita, que era este primer requisito. Este, porque sin fe no vamos a llegar muy lejos. Pero el budismo no nos pide una fe ciega, no nos pide. El Buda decía: pongan en duda incluso todas mis enseñanzas, todas mis palabras. El, Aquí se busca otro tipo de fe, que es la fe en la que tú vas desarrollando en la medida que tú vas viendo que esto es verdad, que esto funciona y que esto transforma tu mente, transforma tu vida y es un camino que tiene, se dice, la verdad y tiene corazón, ¿no? Entonces, el, vamos a meditar un poquito en esto, lo que hemos visto en esta sesión. Podemos poner nuestra espalda recta, tomar una inhalación profunda de una exhalación como un suspiro y soltamos todo y traemos a nuestra mente cuando empezamos esta sesión que decíamos, ok, hoy día quizás como seres humanos estamos enfrentando muchos problemas, dificultades, y eso se puede deber a karma,
negro acumulado en esta o en anteriores vidas. Se puede ver a obstáculos porque nos falta fe en los seres espirituales, sean Dios o la Virgen, o sean los Budas, Bodhisattvas, en lo que tú tengas fe. No es necesario que te vuelvas budista, no es necesario que cambies tus creencias o tu religión. El y nos falta mérito, porque el mérito que traíamos para llegar a tener esta vida humana, esta o una preciada vida humana con acceso a las enseñanzas, al Dharma, a la mejor ya se nos agotó, como cuando tienes una cuenta bancaria y sacas todo el dinero, ya te lo gastaste, te quedas sin capital. Aquí a veces nos quedamos sin mérito, entonces tenemos que generar más. Y decíamos, no hay nada en todo este universo con lo que puedas generar más mérito que con la mente de la bodichita. Y este capítulo nos lo explica. El capítulo 1 del Bodhicharyavatara de Shantideva. Entonces, el simplemente oírlo nos genera mérito, y entonces por eso era compartirlo, porque esto nos va a ayudar a que logremos avanzar en nuestro camino en la meditación, e incluso que nos lleve hasta la liberación o hasta la iluminación, porque no es posible llegar a la iluminación sin la acumulación de mérito y sin la acumulación de sabiduría. Entonces, trae a tu mente a este guru, a este bodhisattva, a Shantideva, que vive en la segunda mitad de el primer milenio de nuestra era, y que nace en una familia real, y que renuncia a ser rey, y prefiere irse como monje a un monasterio, porque él tenía contacto con el Buda Manjushri, el Buda de la sabiduría, y le decía: "Tú eres mi discípulo, ¿cómo vas a ocupar mi trono?". O sea, y él se dedica a, precisamente, a estudiar y practicar el Dharma, y estaba tan metido en eso que no ayudaba en las actividades del monasterio, por lo cual sus compañeros decían que él tenía solo 3 realizaciones, que era comer, dormir y defecar, ¿no? Y lo retan para tratarlo de dejar en ridículo, que dé enseñanzas, y él da estas enseñanzas supremas que son la guía de vida de un bodhisattva, que es un texto que nos puede llevar a este camino, ¿no? Y no solo lograr la liberación, sino incluso la iluminación, no solo para nuestro beneficio, sino para beneficio de todos los seres. Pero dice, necesitamos generar la mente de la iluminación. Y, y dice, esta mente de la iluminación es como un relámpago que en una noche oscura de pronto ilumina todo el firmamento. Es un raro pensamiento que surge muy, muy rara vez, de vez en cuando. Entonces, conectemos ahora con cuál es nuestra motivación. Ya hablábamos que nuestra motivación puede ser, pues yo solamente quiero vivir feliz, quiero mejorar mi actual vida humana, quiero resolver mis problemas, quiero que me vaya mejor, pero solamente estoy pensando en esta vida humana. Y es válido, si esa es nuestra motivación, es correcto, o sea, no está mal, pero no vamos a generar méritos, vamos a generar acciones positivas
como la generosidad, la paciencia, la aceptación sabia, pero no generaremos mérito. El mérito se empieza a generar cuando empezamos a pensar ya no solo en nosotros, sino en los demás, ya no solo en esta vida, sino en la próxima vida, ya no solo en las necesidades materiales de esta vida, sino empezamos a conectar más con la parte espiritual. El entonces, nuestra motivación puede ser: "Okey, quiero tener un mejor renacimiento como ya sea como deva o como ser humano en mi próxima vida". Y de esos 2, ¿cuál es el mejor? Aunque el deva tiene más una vida más larga y más felicidad que nosotros, más gozo, más alegría, menos problemas que nosotros. Eso lo lleva a procrastinar, a dejar para después su entrenamiento espiritual. Y entonces, el humano, aunque tiene una vida más corta y no tiene tanta felicidad, tenemos algo de felicidad, también algo de problemas, sufrimiento. Eso nos ayuda a tener como un aguijón que dice: "No te olvides de tu entrenamiento espiritual, de adquirir las enseñanzas espirituales y ponerlas en práctica y lograr la liberación". O sea, este pequeño sufrimiento que tenemos, porque sufrimos, pero no tanto como sufre un animal o como sufre un espíritu hambriento o una araca en los infiernos, que ellos tienen tanto sufrimiento que, pues, no pueden dedicarse a la práctica del Dharma. Nosotros tenemos algo de felicidad y algo de sufrimiento, entonces es quizás la mejor combinación para lograr la liberación. Entonces, esa puede ser una segunda motivación, obtener un mejor renacimiento. O a la mejor nuestra motivación es: yo quiero obtener la liberación, pero solo para mí, porque si apenas puedo con mi alma, ¿cómo voy a liberar a los demás si no puedo, si ni siquiera lo he logrado conmigo, ¿no? Es como alguien que se está ahogando y a su lado hay otra persona que se está ahogando y él dice: "Pues, si trato de salvarlo a él, nos vamos a ahogar los 2, entonces primero me salvo yo", ¿no? El Y es válido, o sea, si tú lo que buscas es tu liberación individual, que es lo que se llama el vehículo menor, el Hinayana, el camino del sutra, está bien, es correcto, no está mal, o sea, lograr tu liberación es importante. Y muchos practicantes así lo ven. De hecho, la mayoría de los discípulos en la época del Buda, seguían ese vehículo, que a veces se conoce como el camino Theravada o el camino de los Ravakas o de los Pratyekabudas, que están buscando su liberación. Pero hay otra motivación que es: no, yo quiero alcanzar la budeidad para ayudar a liberar a todos los seres. Entonces, esta persona que se está ahogando dice: "No, primero tengo que salvar al que está al lado mío, aunque yo me ahogue, pero lo voy a sacar a él". O sea, es una motivación como primero pongo a los demás antes que a mí. Entonces, eso genera infinito mérito, pero no estamos cableados así generalmente. Estamos más en una visión más autocentrada, más egoísta de primero yo y luego los demás. Y un bodhisattva cambia y tiene esa visión de voy a salvar a los demás, aunque yo postergue mi iluminación, ¿no? Que se dice la motivación superior, la mente de la iluminación, que es lo que hace una madre cuando hay poquita comida y un pedazo de la comida está dulce y otro amargo. Ella le da la parte dulce a su bebé y ella se queda con la parte amarga.
o si está en una cama y el bebé mojó la cama de un lado, ella duerme al bebé en la parte seca, aunque ella se tenga que dormir en la parte mojada. El o sea, la madre espontáneamente, de forma instintiva, natural, le da lo mejor a su bebé, aunque ella se quede con la peor parte. O sea, por eso a veces, se equipara a un bodhisattva con esta mentalidad, esta actitud de una madre, ¿no? Que prefiere salvar primero a todos, aunque ella el bodhisattva se dice que está ya a un pasito de la iluminación. Se habla de que son 10 niveles, o 10 bhumis, o 10 tierras. Se dice que alcanza la iluminación en la 11ª tierra, y ya está en la 10ª tierra, pero no da ese pasito para alcanzar la iluminación, con tal de seguir ayudando a liberar a los seres. Entonces, simplemente pensar en eso, en que hay seres como los bodhisattvas que tienen esa mente, aunque nosotros no haya surgido en nosotros esa mente, ya genera muchísimo mérito, porque como explica Shantideva, muchas veces estamos encerrados en yo y mis timbres, yo y mis problemas, yo y mis deseos. Entonces, por un momento, pensemos en esta mente del despertar, en esta mente de la iluminación, de y convertámoslo esto en nuestro objeto de meditación. Esta mente, como dice, no solamente cuando estemos meditando en el cojín de meditación, sino tratemos de llevar esta mente a cada cosa que hagamos en el día. Por ejemplo, me voy a bañar para alcanzar la iluminación y poder ayudar a liberar a todos los seres, ¿sí? Voy a lavar los trastes para alcanzar la iluminación y así poder liberar a todos los seres. O sea, que en todo lo que hagamos inyectemos este pensamiento de la bodichita, que puede uno adaptarlo a cada cosa. Por ejemplo, cuando decía: "Me voy a bañar", puedo decir: "Voy a bañar mi mente de toda la suciedad, de toda la ignorancia, para alcanzar la liberación, alcanzar la iluminación", y que entonces pueda ayudar a que los demás seres también logren purificar, lavar su mente, ¿no? Y liberarse del sufrimiento. O sea, puedes irlo adaptando a cada circunstancia y eso genera infinito mérito. Y como lo explica Shantideva, al principio a lo mejor nos sale fingido, nos sale un poco artificial o hasta un poco hipócrita, a lo mejor no es espontáneo, no es lo que realmente está en nuestro corazón, pero el simplemente pensarlo es lo que se llama la mente de la generación, lo generas hasta que un día realmente lo vas a realizar. Realmente va a salir de tu corazón sinceramente, realmente es lo que vas a hacer. Entonces, es lo que él dice, al principio es como, okey, tengo el deseo de hacer el viaje, pero no me he movido de mi casa, a cuando ya saliste de tu casa y ya estás haciendo el viaje. Entonces, así empezamos, simplemente a ver, oye, ¿realmente esto me puede llevar a la iluminación? ¿Realmente existen bodhisattvas? ¿Hay gente que realmente tenga esa mente de la bodichita? ¿Y qué tal si juego un poco a yo mismo? Voy a ir a trabajar para el alcanzar la iluminación y luego poder liberar a todos los seres. Entonces, hay muchas veces que decimos: "Es que no tengo tiempo para meditar, tengo mucho trabajo, tengo muchas tareas, tengo muchos compromisos". No, o sea, puedes seguir haciendo todo lo mismo que estás haciendo, nada más que imprímele la mente de la bodichita.
voy a estudiar para este examen, para alcanzar la iluminación y poder liberar a todos los seres. Es la misma acción, vas a estudiar lo mismo, las mismas horas, las mismas páginas, pero en una forma no generaste mérito y en la otra sí generaste mérito. Claro, aquí algunas gentes van a decir: "Oye, pero es artificial, realmente ni siquiera es lo que sale de tu corazón". No importa, tú hazlo, 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 hasta que un día te va a salir realmente auténtico, realmente natural, realmente espontáneo. Entonces, ahí ya vas a tener ya no la mente de generación, sino la mente de realización, ¿no? Voy a comer para alcanzar la iluminación y poder ayudar luego a alimentar a la mente de los seres, ¿no? Entonces, con las enseñanzas espirituales, ¿no? Entonces, esto genera una cantidad inmensa de mérito que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Si eso podría ayudarnos no solamente a resolver todos nuestros problemas, sino ser de beneficio a los demás, pero muchas veces estamos tan encerrados en la visión autocentrada, en la visión egoísta, es que no tengo tiempo de pensar en nadie más que en mis mismos problemas, y entonces seguimos encerrados en eso, y cada vez, en vez de tener menos problemas, cada vez tenemos más y más problemas. Como dice Shantideva más adelante, todos los problemas de este mundo existen por solo pensar en mí mismo, en mi propia felicidad. Y toda la felicidad del mundo es cuando yo cambio mi mente y me preocupa más los problemas de los demás, las necesidades de los demás, ¿no? Entonces, claro, esto a veces, ¡tum!, le hace como un cortocircuito a nuestra mente egoísta, ignorante, de, ah, caray, creo que la he estado regando en esta vida y en otras vidas. No importa, siempre hay un buen momento para, ¡fum!, cambiar, ¿no? Entonces, meditemos un poquito en silencio, en esta mente de la bodichita, en estos bodhisattvas, en cuál es nuestra actitud con la que hemos vivido nuestra vida. ¿Y qué pasaría si de pronto cambiamos nuestra mente y tenemos una mente menos autocentrada, menos egoísta y tenemos un poquito más de una mente de la bodichita? De, okey, todo lo que haga, cualquier cosa que haga, le voy a inyectar esta motivación de quiero alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Okey, vamos a terminar esta sesión dedicando el mérito y quizás hoy vamos a entender un poquito más de esta dedicatoria del mérito de los bodhisattvas, que está tomado precisamente es un extracto del capítulo 10 de este libro, que ahora conocemos un poquito más de este autor, este gurú, este lama, Shantideva, este bodhisattva, y entendemos un poquito más qué es el Bodhisattva, ¿sí? Entonces, el
No sé si alguien quiera leerlo o me toca a mí, yo lo leo. Entonces lo voy a leer yo. Dice: Dedicación de los Bodhisattvas, por Shantideva en el Bodhisattvacharyavatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodhicitta, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Así sea. Que así, que así sea. Muchas gracias. Espero que les haya gustado estas enseñanzas el de Shantideva del Bodhicharyavatara. Es una sesión un poco atípica, ¿no? De las que hemos tenido, porque parece, uno diría, bueno, pues vengo a meditar y ¿por qué estamos viendo esto? Y muchas veces es que no logramos avanzar en nuestra meditación o lo rápido que quisiéramos porque nos falta este mérito y no lo generamos porque no tenemos la motivación correcta. Podemos generar mérito en el camino Hinayana, genera mérito, sin duda, el que está buscando la liberación para sí mismo, el que está siguiendo cualquier camino espiritual, no necesariamente siendo budista, siendo generosos, como amando a su prójimo, como los cristianos, este, o los judíos, o los musulmanes, o los evangélicos, o protestantes, o cualquier otra religión teísta, pues se genera mérito, se genera actitudes positivas, acciones positivas, pero si queremos generar inconmensurable mérito para alcanzar no solo la liberación, sino la iluminación, necesitamos generar esta mente de la bodhicitta. Y una vez que la entendemos conceptualmente, teóricamente, luego emplazar nuestra mente en atención unipuntual en shamatha, en esa mente. Y eso es lo que va a transformar nuestra mente y es lo que nos va a hacer avanzar mucho más rápido en el camino, ¿no? El, ¿cómo, ¿Cómo viste la sesión, María Luisa? Bien, bien, creo que eso pues, es probablemente lo que nos falta, ¿no? El enfoque de pues, saber cómo llegar, ¿no? Para poder, no sé si incrementar nuestra fe o tener
una meditación que nos lleve, ¿no? A otro lado. Sí, lo dices muy bien. O sea, a veces es la falta de fe. Yo, por ejemplo, ayer platicaba, ¿no? Las enseñanzas de un gran maestro que decía, bueno, si no tienes fe no vas a lograr nada. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Va a ser muy bonito. Vamos a ver, qué es la fe, y cómo la entiende el budismo y cómo practicar en ella con este texto de Edward Conce, que lo va a estar ligado a la siguiente frase del libro de Shantideva, porque él está diciendo se necesita fe, pero pues no la venden en el súper, ¿no? O sea, esa fe la tenemos que generar nosotros. Entonces, pues tenemos primero que entender fe en qué y qué es la fe, ¿no? ¿Cómo se come eso? Ok, en qué tengo que empezar a tener fe y cómo puedo empezar a generar esa fe, ¿no? A crearla. Pero curiosamente, meditando en la mente de la bodhicitta, aunque yo no tenga mucha fe, eso empieza a generar mucho mérito y eso me ayuda a que luego yo pueda generar esa fe, ¿no? Es lo maravilloso de este capítulo que vamos a ver, ¿sí? Este, que es, por ejemplo, de que mucha gente decimos, no, es que le dicen a uno, oye, ¿por qué no meditas? No, pues es que no tengo tiempo. ¿Y por qué no tienes tiempo? Es que tengo mucho trabajo, tengo muchos problemas y entonces, pues no puedo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué, este, tienes tantos problemas? Y todo esto, pues es a lo mejor porque te falta mérito, a lo mejor porque no has purificado tu karma y a lo mejor porque no has quitado los obstáculos generando refugio, ¿no? En tus seres espirituales, sean los que sean, sea Dios, la Virgen, Jesucristo o los Budas, Bodhisattvas. Entonces estamos como cada vez peor y peor y peor y encerrados en eso. Y aquí dice, no, puedes hacer un cambio. Es, ok, no es necesario ni siquiera que me sienta a meditar. O sea, yo genero la mente de la bodhicitta en lo que esté haciendo. Lo mismo, es mi mismo trabajo, es mi mismo tiempo, pero cuando vaya en el camión, cuando voy en el pecero, cuando voy en el metro, cuando estoy en la fila del banco, cuando estoy en la fila del supermercado, ¿sí? Cuando estoy haciendo un mandado, cuando me estoy bañando, cuando me estoy vistiendo, cuando estoy comiendo, todo, yo estoy ahí generando esta mente de la bodhicitta y entonces no tengo fe. No, no importa. Esa misma mente, la bolsita, te va a ayudar a que vayas generando la fe. Pero es que no tengo tiempo de meditar. No importa. O sea, tú genera esa mente, la bolsita, y te va a crear las condiciones. Al rato vas a tener más tiempo, al rato vas a tener menos problemas económicos, al rato vas a tener menos enfermedades, menos dificultades, ¿sí? Entonces, pero ahí surge el escepticismo de, ¿será verdad? O sea, no me están vendiendo un cuento chino. No me están vendiendo espejitos, porque estamos acostumbrados a que siempre nos han venido a vender, la pócima milagrosa, ¿no? Haces esto y ¡fum! Va a cambiar tu vida. Y y esta mente de la bodichita sí puede cambiar de una manera impresionante, nuestras propias condiciones, nuestra propia realidad. Pero, este estamos tan cableados, tan en esa visión, encerrados en nosotros mismos, en mis problemas, en mi visión, en lo que tengo que resolver, que nos olvidamos un poco de los demás y nos olvidamos como decía Pierre Teilhard de Chardin, o sea, no eres una criatura humana en una aventura espiritual, sino eres una criatura espiritual que momentáneamente ahorita estás en una vida humana. Entonces, cuando empezamos
a expandir nuestra mente hacia no solo esta vida, sino hacia las próximas vidas, no solo hacia mis problemas, sino hacia todos los demás, empieza a suceder la magia, ¿no? Pero es bueno ser escéptico y es, okey, velo experimentando poquito a poquito, velo probando a ver si te funciona, y cuando ves que sí te funciona, eso empieza a generar la fe. Gracias, David. ¿Cómo te sentiste antes de irte? ¿Cómo viste? Buenas noches, mi estimado Yuri. Buenas noches, Mari. Creo que es otro nivel este de que abarcamos el día de hoy, como bien dijiste, muy distinto a otras ocasiones, a otras temáticas que se han tocado. Esto es entrar ya, creo yo, algo más espiritual, más los primeros pasos de dar ese pequeño esfuerzo que nos falta para, para alcanzar lo que deseamos, ¿no? Y pues no está por demás analizarlo y ponerlo en práctica, como bien dices, aunque al principio no lo sintamos de corazón, pero que la fuerza de la costumbre nos vaya haciendo que se vaya arraigando en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, para lograr hacerlo adecuadamente. Muy bonitas palabras, lo sintetizaste muy bien, gracias por compartirnos estas palabras, y descansa, y cuando vayas a dormir puedes decir: "Okey, me voy a dormir porque mañana tengo mucho trabajo, pero me voy a dormir para alcanzar la iluminación y llevar a todos los seres a la iluminación". Es decir, que nuestro último pensamiento antes de dormirnos sea el pensamiento de la bodichita, y que el primer pensamiento al despertar es: "Okey, me voy a despertar, me voy a levantar de la cama con el deseo de alcanzar la iluminación para poder luego ayudar a liberar a todos los seres". Eso empieza a generar la magia, esa magia que dices, ese cambio, ¿no?, en nuestra vida. Así es. Así es. Muchas gracias por tus palabras muy bonitas. Al contrario, gracias a ti, mi estimado Yuri, siempre por tu generosidad que nos aportas todas estas experiencias que tú has tenido y que nos las das ya más entendibles de acuerdo a lo que a ti te fue difícil comprender y que a nosotros nos ayuda a que sea más sencillo de poderlo captar y poderlo asimilar a nuestro interior y sentirlo, vivirlo. Gracias. Y la próxima semana vamos a ver, la próxima sesión, la parte de la fe, y van a ver, es impactante, vamos a juntar aquí a Shantideva con Eduard Conce, y vamos a entender finalmente la fe, y van a ver cómo se nos va a mover todo, es impactante. Entonces, Sí, apenas estamos empezando el capítulo, sí, entonces espero que les haya gustado y que sea de utilidad. Y sobre todo que le ayude a muchos seres, porque esto puede cambiar no solo a nosotros, puede cambiar a toda la humanidad, es tener esta así es. mentalidad. Entonces, muchísimas gracias, David, descansa, bonita noche. Gracias, igualmente, fuerte abrazo para ambos. Gracias, Igualmente, gracias, María Luisa, un fuerte abrazo, muchas bendiciones a ustedes y a todos los seres que vean esta sesión, este video, que todos los seres podamos estar bien, en paz y felices. Muchísimas Que así sea. gracias, que así sea. bendiciones. Gracias, bye. Muchas bendiciones para todos. Igualmente, Yuri. Descansen. Gracias.